What's your name? Satan. Uh-oh. I told you, look at him. He's the perfect man to help us blow up the Quahog Bridge. More than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. «29 caricaturas prohibidas, 7 niveles». Este es un iceberg de las caricaturas más controvertidas, escandalosas y prohibidas del mundo. Comenzaremos con las menos controversiales y poco a poco iremos pasando a las más perturbadoras e inolvidables. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. I Feel Good, Shrek. En 1995, DreamWorks Animation estaba trabajando en una de sus primeras películas animadas, una adaptación del libro infantil Shrek. Durante la fase de preproducción, el equipo creó una prueba de animación para definir el tono, el aspecto y la sensación general de lo que se convertiría en un clásico del cine animado. La animación muestra una versión estilizada de Shrek con la voz de Chris Farley, la elección original para el personaje, mientras baila por una ciudad medieval cantando el clásico de James Brown, I Got You, I Feel Good. La escena toma un giro cómico cuando un ladrón intenta asaltarlo, solo para ser fácilmente derrotado por Shrek, quien continúa bailando como si nada. Inicialmente, la prueba de animación fue prácticamente olvidada, con solo algunas imágenes fijas circulando entre fanáticos y entusiastas. Nadie tenía una copia completa, pero luego comenzaron a aparecer fragmentos en línea. En 2018, una subasta en eBay reveló que un comprador había adquirido la cinta junto con modelos utilizados en la producción de la película, lo que desató una gran emoción en la comunidad dedicada a los medios perdidos. La animación completa permaneció inaccesible hasta el 23 de noviembre de 2023, cuando Barry E. Jackson, uno de los diseñadores de producción originales, subió la prueba completa a YouTube, junto con el audio. Y realmente es muy diferente de la película que DreamWorks terminó produciendo. Los diseños de los personajes son distintos, el movimiento también, y muestra cómo el estilo cómico único de Farley influyó en la personalidad original de Shrek, antes de que Mike Myers asumiera el papel tras la prematura muerte de Chris Farley en 1997. La máscara de Cerillos Malone. La Máscara de Cerillos Malone es un episodio de la serie animada Batman el Valiente, originalmente planeado como el episodio 17 de la segunda temporada. Sin embargo, su emisión en Estados Unidos fue retrasada temporalmente debido a problemas con el contenido. La trama del episodio gira en torno a Batman, la Cazadora y Canario Negro, quienes están persiguiendo a Dos Caras, mientras que Gatúbela también se involucra. Pero durante una misión encubierta, Batman sufre amnesia y comienza a creer que en realidad es el gángster Cerillos Malone, lo que obliga a las heroínas a enfrentarse tanto al Batman amnésico como a Dos Caras. Lo que diferencia este episodio es el enfoque inusual sobre el personaje del superhéroe. Durante la mayor parte de la historia, Batman actúa bajo su identidad de Cerillos Malone, una versión sin máscara y encubierta del héroe, una faceta que rara vez o nunca vemos en una historia de Batman. En esencia, el Caballero de la Noche se convierte en el villano del episodio. Pero la verdadera controversia vino por un número musical interpretado por las Aves de Presa, quienes fueron introducidas en el universo del Valiente en este episodio. Canario Negro, la Cazadora y Gatúbela cantan una canción con varias letras sugestivas y referencias a otros héroes de DC, incluyendo chistes sobre que Flash es demasiado rápido y que Aquaman tiene un pececito. La animación original mostraba a la Cazadora haciendo un gesto sugerente al cantar la línea sobre Aquaman, pero esto fue reemplazado por una toma de una pecera. Debido a preocupaciones por el contenido sugestivo de la secuencia musical, el episodio fue retrasado para su emisión en América del Norte. A pesar de no haber sido transmitido por televisión en Estados Unidos durante su emisión original, estuvo disponible por otros medios. Debutó en línea el 5 de diciembre de 2010 y más tarde fue incluido en lanzamientos en formato físico. Sin embargo, la versión original sigue siendo un objeto de fascinación entre los fanáticos. Gran Hermano Kaiju. Gran Hermano Kaiju, el 12º episodio de la serie animada Kaiju, se emitió por primera vez en 1997 en Canadá y posteriormente en el año 2000 en Estados Unidos. Sin embargo, rápidamente se volvió notorio por su contenido polémico, lo que llevó a que fuera censurado o prohibido.
La trama gira en torno a los celos de Caillou hacia su hermanita recién nacida, Rosie, mientras lucha por adaptarse a la nueva dinámica familiar al convertirse en hermano mayor. Sin embargo, la controversia surgió por una escena particularmente perturbadora en la que Caillou pellizca a Rosie, provocando un llanto realista y angustiante por parte de la bebé. La reacción violenta de Caillou ante el sentimiento de ser desplazado lo lleva a hacerle daño a su hermana. En su momento, los críticos señalaron que esta conducta no solo es perjudicial, sino que también puede ser psicológicamente dañina, ya que muestra a un hermano mayor causando dolor a una recién nacida indefensa sin recibir ningún tipo de castigo significativo por parte de su padre, Boris. Muchos interpretaron la escena como una normalización de los celos y la agresión entre niños pequeños. En lugar de corregir el comportamiento de Caillou con consecuencias adecuadas, Boris simplemente lo cuestiona como un tono calmado sin generar ningún sentido de responsabilidad. Dicho de forma más directa, Boris fue un mal padre. It's not easy being a big brother, is it? But now that you are a big brother, you can protect Rosie. Esta falta de disciplina contribuyó a la percepción de que Caillou es un Houdini del karma, es decir, un personaje que escapa de las consecuencias de sus actos, lo cual puede enviar mensajes preocupantes a los pequeños espectadores sobre cómo resolver conflictos y cómo relacionarse con sus hermanos, especialmente si los lastiman. El episodio también incluyó escenas que algunos espectadores consideraron inapropiadas para el público infantil, como humor escatológico relacionado con el cambio de pañales. La combinación de estos elementos provocó una fuerte reacción negativa por parte de padres y educadores, lo que llevó a que cadenas infantiles censuraran o eliminaran completamente el episodio de su programación. La mala recepción se refleja en su baja calificación en IMDb, 2.1 sobre 10, lo que lo convierte en uno de los episodios más criticados y menos queridos de toda la serie. Crustáceo Maduro. Crustáceo Maduro es un episodio de la tercera temporada de Bob Esponja que se emitió originalmente el 24 de enero de 2003. El episodio gira en torno al señor Cangrejo, quien atraviesa una crisis de la mediana edad, sintiéndose viejo y fuera de onda. Escucha a Bob Esponja y Patricio hablar sobre sus planes para una noche salvaje. Deseando sentirse joven otra vez, les pide unirse a ellos. Sin embargo, sus actividades resultan ser bastante inocentes. Ir a la lavandería y recoger basura en la carretera. La controversia del episodio se debe a una escena en la que Patricio sugiere hacer una incursión de calzones. Lo que implica irrumpir en la casa de una mujer para robar su ropa interior. Pero la situación da un giro inesperado cuando descubren que han entrado a la casa de la madre del señor Cangrejo. Como castigo, ella lo manda de regreso a su cuarto de la infancia por haber participado en una travesura tan pervertida. En 2018, Nickelodeon retiró este episodio de su programación tras una revisión de sus estándares. La cadena emitió un comunicado diciendo que algunos elementos de la historia fueron considerados no apropiados para niños. Aunque no especificaron qué eventos causaron el problema, es bastante evidente que la escena de la ropa interior fue la razón principal tras su eliminación. Hasta el día de hoy, el episodio permanece fuera de circulación en los canales y plataformas oficiales, incluyendo Paramount Plus y Amazon Prime Video. En julio de 2023, el episodio reapareció brevemente en Paramount Plus debido a lo que se describió como un error técnico. Fue retirado de inmediato y un portavoz de Paramount confirmó que su publicación fue involuntaria. A pesar de su estatus controvertido, este episodio sigue siendo parte de la historia de Bob Esponja, y algunos fanáticos siguen pidiendo que el episodio sea restaurado oficialmente. Nivel 2. El Gran McGrady. El Gran McGrady es un episodio doble de la temporada 13 de la serie animada infantil Arturo que se emitió originalmente en 2009. El episodio se centra en la señora McGrady, la querida cocinera de la cafetería escolar, quien es diagnosticada con cáncer. La historia explora cómo Arturo y sus amigos reaccionan de distintas maneras ante la noticia. Algunos personajes tienen dificultades para afrontarlo, mientras que otros intentan brindar apoyo. El episodio recibió reconocimiento por su manejo sensible de un tema serio que rara vez se aborda en programas infantiles. Además, contó con una participación especial bastante significativa para la serie. Lance Armstrong, ciclista profesional y sobreviviente de cáncer, quien apareció como él mismo para ofrecer palabras de aliento a uno de los personajes. Sin embargo, en 2012, Armstrong admitió haber usado sustancias para mejorar su rendimiento durante su carrera como ciclista. Y de repente, el episodio se volvió polémico. Como consecuencia del escándalo por dopaje, PBS decidió retirarlo de circulación.
Fue eliminado de las retransmisiones y también se quitó de plataformas digitales como iTunes y Amazon. Aún así, los creadores siempre estuvieron decepcionados con lo sucedido, ya que consideraban que el episodio era bueno. Por eso en 2021 decidieron rehacerlo para la temporada 24 del programa. La nueva versión, aunque mantiene la historia sensible sobre el diagnóstico de cáncer de la señora McGrady, reemplazó al personaje de Lance Armstrong por el Tío Slam, un campeón de lucha libre de la ciudad de Elwood que también es sobreviviente de cáncer, y que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. El episodio reeditado buscó conservar el mensaje importante sobre cómo afrontar el diagnóstico de cáncer de un ser querido, eliminando al mismo tiempo la asociación con Armstrong. Se mantuvieron muchos de los puntos clave del argumento original, incluidas las distintas reacciones de los personajes ante la noticia y sus esfuerzos por apoyar a la señora McGrady. A pesar de la controversia, ambas versiones del episodio han sido elogiadas por su enfoque respetuoso y reflexivo al hablar del cáncer con una audiencia infantil. La Pandilla Basura. En 1987, la serie animada La Pandilla Basura estaba programada para comenzar a transmitirse. La serie se basaba en unas populares, aunque controvertidas, tarjetas coleccionables del mismo nombre, y presentaba niños de aspecto asqueroso con habilidades únicas que ayudaban a los demás, o eso decían las tarjetas. El programa, por otro lado, era una cosa completamente distinta. A pesar de haber sido producida y fuertemente promocionada por CBS para la temporada 87-88, La Pandilla Basura nunca se emitió en Estados Unidos. La serie fue retirada abruptamente de la programación apenas unos días antes de su estreno planeado y fue reemplazada por una versión extendida de 90 minutos de los Muppets Bebé. ¿La razón? Todo el programa. La cancelación se produjo luego de protestas de varias organizaciones, entre ellas Acción por Televisión para Niños, la Coalición Nacional sobre Violencia Televisada y los líderes cristianos por una televisión responsable. Estos grupos expresaron su preocupación por el contenido del programa, afirmando que ridiculizaba a personas con discapacidades y glorificaba la violencia con su estilo caótico y rudo. Pero también había otro motivo por el que el programa no era del agrado del público. Funcionaba básicamente como un anuncio de media hora para vender los juguetes y tarjetas coleccionables de La Pandilla Basura. El vínculo con la línea de productos era evidente y eso no pasó desapercibido. La controversia llevó a que varios grandes anunciantes como Nabisco, McDonald's y Crayola retiraran su apoyo. Algunos lo hicieron por presión de los grupos de interés, otros simplemente no habían podido ver el programa con antelación por falta de copias de previsualización y no querían involucrarse con un producto cuya calidad desconocían. Como si todo eso no fuera suficiente, varias afiliadas locales de CBS anunciaron semanas antes del estreno que se negaban a transmitir la serie. A pesar de no haberse emitido en Estados Unidos, se encontró audiencia a nivel internacional. La serie se transmitió en varios países, incluyendo España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Pero en Estados Unidos, el programa no es más que un fenómeno de culto. La leyenda de Dratini. La leyenda de Dratini es el episodio número 35 del anime de Pokémon, emitido originalmente en Japón el 25 de noviembre de 1997. En este episodio, Ash, Misty y Brooke exploran la zona Safari, una reserva protegida donde se pueden encontrar Pokémon raros. El episodio gira en torno a la búsqueda del escurridizo Dratini, un raro Pokémon de tipo dragón. Durante su aventura conocen a Kaiser, el guardián de la zona Safari, quien tiene una conexión misteriosa con la criatura. La trama también incluye los intentos del equipo Rocket por capturar a este raro Pokémon, lo que lleva a varios enfrentamientos entre ellos, Kaiser y los protagonistas. Lo que diferencia a este episodio y que finalmente llevó a que fuera prohibido en la mayoría de los países fuera de Japón es el uso frecuente de armas de fuego. Kaiser aparece empuñando y disparando armas en varias ocasiones a lo largo del episodio. En una escena particularmente controvertida, Kaiser apunta con un revólver directamente a la cabeza de Ash. Aunque estas escenas fueron pensadas con un tono cómico, se consideran demasiado intensas para las audiencias internacionales, especialmente considerando que Pokémon está dirigido a un público infantil. Este contenido representó un gran desafío para 4Kids Entertainment, la compañía encargada de localizar Pokémon para el público occidental. A diferencia de otros episodios donde las armas aparecen brevemente o son exageradas visualmente, la leyenda de Dratini muestra armas de fuego realistas usadas de manera repetida, lo que hizo imposible editar o censurar el episodio sin alterar gravemente su contenido. Como consecuencia de la prohibición, se creó un notable agujero en la trama en las versiones internacionales del anime. En este episodio, Ash captura a sus 30 Tauros, los cuales aparecen más adelante en la serie.
Sin el contexto de este episodio, los espectadores fuera de Japón quedaron confundidos al ver estos Pokémon en el equipo de Ash sin ninguna explicación previa. El episodio nunca fue doblado ni emitido oficialmente en inglés, aunque algunos fanáticos dedicados han creado doblajes no oficiales que circulan en internet. Blue Cat Blues. Blue Cat Blues es uno de los episodios más controvertidos de Tom y Jerry. Este episodio de 1956 destaca no por su racismo u ofensas generales, sino por sus temas inusualmente oscuros y un tono extremadamente sombrío. Es muy diferente del típico humor slapstick que caracteriza a la serie. La trama gira en torno a la obsesión de Tom por una gata blanca, quien finalmente elige al adinerado Bush por encima de él. A lo largo del episodio, Tom intenta desesperadamente ganar su cariño gastando sumas cada vez mayores de dinero, incluyendo pidiendo un préstamo con condiciones abusivas. Mientras tanto, Jerry narra la historia mostrando preocupación por el bienestar de su amigo. A medida que avanza el episodio, el estado mental de Tom se deteriora. Comienza a beber leche en exceso, claramente mostrada como una metáfora del alcoholismo. El dibujo termina con Tom y Jerry sentados en las vías del tren mientras se acerca un tren, y luego corta a negro, implicando que sí, ambos mueren. Pero contrario a la creencia popular, Blue Cat Blues no fue prohibido. Se emitió en repeticiones en varias cadenas, incluyendo TBS y TNT durante los años 90. Sin embargo, el episodio ha recibido críticas y censuras en algunas regiones debido a sus temas maduros y la representación del suicidio. No es un episodio popular. Su contenido oscuro ha llevado a su distribución limitada y a su retiro ocasional de la programación infantil. Algunas cadenas han optado por transmitirlo con advertencias de contenido o en horarios nocturnos. Pero en su mayoría, las cadenas hacen todo lo posible para evitar emitir este episodio. Es exactamente todo lo contrario a lo que quieres hacer con nuestro contenido. Suscríbete ahora si quieres ver más. Nivel 3. Minnie cuida a Pluto. Minnie cuida a Pluto es un cortometraje animado controvertido de la serie Las aventuras de Mickey Mouse que se transmitió en el 2000. El episodio presenta a Pluto quedándose en la casa de Minnie por un día, lo que desencadena una serie de eventos oscuros y surrealistas que hay que ver para creer. La trama gira en torno a la creencia paranoica y completamente aleatoria de Pluto de que Minnie está tratando de matarlo. A lo largo del corto, Pluto es influenciado por su ángel y su demonio interior, con el demonio convenciéndolo de que Minnie tiene intenciones asesinas. Esto lleva a varias escenas perturbadoras imaginarias, incluyendo a Minnie poniendo jalea de baya venenosa en el plato de comida de Pluto y riendo de manera malvada mientras quedan sus restos. Minnie enterrando a Pluto vivo, y Minnie tratando de matar a Pluto con una masa. El corto toma un giro especialmente oscuro cuando el perro queda inconsciente y sueña que viaja al infierno. Todo lo anterior ya estaba al límite de lo aceptable, pero esta escena en particular se consideró inapropiada para la audiencia infantil a la que está dirigido el programa, y el mundo estuvo de acuerdo. El episodio recibió tantas quejas que ABC decidió retirarlo completamente de su programación. Fue sacado de la transmisión de Estados Unidos de forma indefinida, aunque ha sido transmitido ocasionalmente en otros países. El verdadero problema fue el fuerte y obvio contraste con el contenido típicamente alegre y familiar asociado con Mickey Mouse y Disney. Los temas oscuros del corto, las imágenes violentas y las secuencias infernales se consideraron inadecuadas para la clasificación para todo el mundo destinadas a niños de 2 a 6 años. Mostrar a Pluto siendo asesinado por un personaje querido fue especialmente riesgoso. Este episodio se convirtió en uno de los únicos 2 cortos de las aventuras de Mickey Mouse que no aparecieron en la serie posterior La casa de Mickey Mouse. Lávame con un ritmo boogie. El 28 de marzo de 1941, Universal Pictures lanzó un cortometraje animado controversial llamado Lávame con un ritmo boogie. El dibujo animado está basado en una canción exitosa de Boogie Woogie de 1940 con el mismo nombre, pero su contenido no pudo ser más ofensivo. La trama gira alrededor de un pueblo ficticio del sur llamado Lazy Town, habitado completamente por personajes afroamericanos representados como estereotipos racistas. Los habitantes son mostrados como apáticos y lentos, hasta que una mujer de piel clara de Harlem llega en un barco por el río. Ella introduce la canción Lávame con un ritmo boogie y llena de energía a la gente del pueblo que se une a cantar y bailar.
La representación de los afroamericanos en el corto es profundamente problemática, con rasgos físicos exagerados, comportamientos estereotipados y dialectos ofensivos. Los personajes son retratados como perezosos, poco inteligentes y primitivos, y algunos fueron diseñados de forma descarada para parecerse a monos o simios. La mujer de piel clara de Harlem es presentada como la única con cualidades humanas, lo que hace que todo el corto se perciba aún más claramente como racista. Cuando el corto se reestrenó en 1948, recibió fuertes críticas de grupos por los derechos civiles, especialmente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. La organización, junto con el Comité Laboral Judío, presionaron a Universal Pictures para que retirara el filme de distribución, pero Universal se negó a quitarlo, argumentando su popularidad y la falta de quejas previas. Para ellos, estos grupos minoritarios solo buscaban causar problemas. Sin embargo, la reacción negativa no cesó. Tras la presión constante de organizaciones por los derechos civiles, Universal finalmente anunció el retiro del cortometraje el 3 de febrero de 1949. La prohibición de este dibujo animado marcó uno de los primeros casos en que un estudio importante retiró un corto por su contenido racista, sentando un precedente para futuras campañas contra representaciones ofensivas en los medios, que aún continúa hoy. A pesar de su contenido ofensivo, algunos aspectos del corto, como su música, han sido reconocidos como bien logrados. Sin embargo, las imágenes racistas y estereotipos del filme superan con creces cualquier mérito técnico, convirtiéndolo en un claro ejemplo del racismo prevalente en la cultura popular estadounidense a principios del siglo XX. La casa de Stuart. La casa de Stuart es un episodio controvertido de la serie animada Beavis and Butthead que se transmitió originalmente el 14 de junio de 1993. Este capítulo marcó la primera aparición de Stuart, quien se convertiría en un personaje recurrente de la serie. El episodio ganó notoriedad por su representación de conductas peligrosas e irresponsables. A lo largo del episodio, Beavis and Butthead participan en diversas actividades destructivas, incluyendo violencia, tortura y la explosión de la cocina de Stuart. Una de las escenas más polémicas muestra a ambos inhalando gases de una estufa, lo que llevó a MTV a incluir un aviso para tratar de evitar que los jóvenes imitaran a estos populares idiotas animados. Pero en octubre, la controversia alrededor del episodio alcanzó otro nivel cuando ocurrió un trágico incidente en Moraine, Ohio. Un niño de 5 años llamado Austin Messner inició un incendio que resultó en la muerte de su hermana de 2 años, Jessica. La madre del niño atribuyó las acciones de su hijo a su exposición a Beavis and Butthead, señalando específicamente su fascinación con el fuego. Sin embargo, la conexión entre el programa y el incidente fue cuestionada de inmediato, pues se reportó que la familia ni siquiera tenía televisión por cable para ver el programa. Aún así, MTV tomó medidas para evitar que el show fuera culpado por posibles futuros problemas. Todas las referencias al fuego fueron prohibidas y eliminadas de episodios existentes y futuros de Beavis and Butthead. Además, la cadena movió el programa a un horario más tardío para dirigirse a su audiencia original, adolescentes mayores y adultos en lugar de niños impresionables. La casa de Stuart se convirtió en uno de los episodios permanentemente prohibidos de las transmisiones de MTV debido a su contenido controvertido. La representación de los personajes inhalando gas de estufa y causando explosiones fue considerada demasiado riesgosa para ser emitida, especialmente después del incidente en Ohio. A pesar de la controversia, Beavis and Butthead siguió siendo un programa popular e influyente, con varios reestrenos y películas en los años siguientes. Popeye a la moda. Popeye a la moda es un corto animado de Popeye de 1945, el episodio número 132 de la serie teatral de Popeye. A simple vista, parece un dibujo animado típico de Popeye. La trama trata sobre Popeye que naufraga y llega a una isla. Entra en un café dirigido por caníbales donde lo tratan como la especialidad de la casa. Sin que él lo sepa, lo están engordando para comérselo. Finalmente lo meten en una olla grande y él se da cuenta demasiado tarde de que será el plato principal para una tribu caníbal. Y como siempre, Popeye recurre a su confiable lata de espinacas para salvarse de este lío en el que se metió. Pero aunque la premisa parece típica de sus aventuras, lo que generó la controversia fue la representación de los caníbales. El corto ha sido muy criticado por sus representaciones extremadamente racistas de los afroamericanos.
Los personajes caníbales muestran rasgos y comportamientos estereotipados y exagerados. En la época en la que se produjo, esto era común en los medios, pero hoy en día se reconoce como altamente ofensivo. Un aspecto particularmente problemático es la actuación de voz del líder caníbal, realizada por Jackson Beck, en lo que se ha descrito como su mejor imitación de Andrew Brown de Amos and Andy, una referencia a un programa de radio conocido por sus estereotipos raciales, lo que agrava aún más la cuestión. Debido a su contenido controversial, Popeye la moda rara vez se transmite en la televisión actual. Cuando se muestra, suele ser en el contexto de análisis históricos o como parte de colecciones que examinan elementos problemáticos en la animación clásica. Episodios falsos de Peppa Pig. Tras el enorme éxito de Peppa Pig en la televisión, empezaron a aparecer episodios falsos en YouTube, explotando la popularidad para sus propios fines. Estos videos no autorizados, a menudo con animación de mala calidad y contenido inapropiado, estaban diseñados para engañar a los niños pequeños y a sus padres, haciéndoles creer que estaban viendo episodios genuinos de Peppa Pig. Pero el contenido, aunque parecía familiar, incluía escenas perturbadoras y a veces violentas. Un video mostraba a Peppa visitando al dentista, quien usaba una jeringa gigante y herramientas aterradoras, lo que hacía que ella gritara de dolor. Otros videos incluían temas de violencia, humor vulgar e incluso consumo de drogas totalmente inadecuados y traumáticos para la audiencia objetivo del programa, niños en edad de preescolar. Estos videos falsos se convirtieron en un problema importante debido a su amplia presencia en YouTube y su capacidad para evadir filtros de seguridad en la plataforma. Frecuentemente estaban etiquetados y titulados de manera que aparecían junto a contenido legítimo de Peppa Pig, facilitando que los niños los encontraran por accidente. Pero no fue hasta que Laura June, una periodista, describió su experiencia horrible que el tema llamó realmente la atención. Su hija de 3 años estaba viendo lo que pensaba que era un episodio genuino de Peppa Pig, solo para presenciar a Peppa manipulando una jeringa de manera alarmante. En respuesta a la creciente preocupación, YouTube tomó medidas para eliminar estos videos falsos. La plataforma aumentó sus esfuerzos para revisar manualmente el contenido reportado y eliminar videos inapropiados en cuestión de horas. Además, YouTube recomendó a los padres usar la app YouTube Kids y activar el modo restringido para limitar acceso a contenido potencialmente dañino. Pero no es fácil evitar este contenido cuando parece idéntico al original. La cara del Führer. En 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar, Walt Disney Productions lanzó un nuevo cortometraje llamado La cara del Führer, protagonizado por el Pato Donald. En el dibujo animado, el Pato Donald es retratado como un ciudadano renuente de la Alemania nazi, obligado a trabajar largas horas en una fábrica de municiones bajo condiciones duras. La película utiliza estereotipos exagerados de los alemanes y la iconografía nazi para burlarse del fascismo con la intención de levantar la moral estadounidense durante la guerra. Presenta una caricatura exagerada de líderes nazis, incluyendo a Joseph Goebbels y Heinrich Himmler, tocando música y saludando a Hitler, todo en un estilo exageradísimo y cómico. El corto ganó el premio de la Academia al mejor cortometraje animado en 1943, pero a pesar de su popularidad inicial y el reconocimiento crítico, La cara del Führer se volvió polémico con los años debido a su contenido y representaciones. Disney ha hecho todo lo posible para evitar que el corto sea oficialmente lanzado bajo su nombre, buscando evitar que la imagen del Pato Donald sea asociada con los nazis. En 2010, el corto fue prohibido en Rusia cuando se incluyó en la lista federal de materiales extremistas. Un tribunal en Kamchatka lo clasificó junto a otros materiales considerados extremistas, haciendo ilegal su producción, almacenamiento o distribución en Rusia. La prohibición se basó en una mala interpretación del carácter satírico y el mensaje antinazi del corto, pues pensaron que el corto promovía el nazismo. Sin embargo, en 2016, la Corte Suprema de Rusia revocó la prohibición. Los fiscales explicaron al tribunal que el dibujo animado era una producción clásica de Walt Disney creada como parte de una campaña de propaganda antinazi. Argumentaron que el film usaba la sátira para burlarse de la ideología nazi y no para promoverla. A pesar de su prohibición inicial, la película sigue siendo un importante testimonio de la animación estadounidense en tiempos de guerra. Nivel 4. Pide un deseo con la estrella de David.
En el año 2000, los creadores de Padres de Familia escribieron un episodio para la segunda temporada llamado Pide un deseo con la estrella de David. La trama gira en torno a Peter Griffin, quien cree en el estereotipo de que los judíos son mejores con el dinero. Después de perder los ahorros de la familia, reza para que una persona judía lo ayude con sus problemas financieros. Cuando Max Weinstein, un hombre judío, tiene problemas con su auto frente a la casa de los Griffin, Peter lo toma como una señal y busca su ayuda. My name's Max Weinstein. My car just broke down. May I use your phone? Impresionado por la habilidad financiera de Max, Peter se convence de que convertir a su hijo Stewie al judaísmo lo hará más exitoso en la vida. Esto lleva a una serie de eventos en los que Peter intenta organizar un bar mitzvah para Stewie, para gran disgusto de su esposa Lois. El episodio nunca se transmitió en la segunda temporada, ya que los ejecutivos de Fox lo retuvieron por preocupaciones sobre su contenido. La principal inquietud era que pudiera interpretarse como antisemita. A pesar de que los creadores querían satirizar los estereotipos, la cadena temía una posible reacción negativa de espectadores y organizaciones judías. Pero también tenían miedo de Disney. El episodio incluye un número musical llamado Necesito un judío, una parodia del clásico de Disney Cuando pides un deseo a una estrella. Esta parodia fue luego objeto de una demanda presentada por Born Music Publisher en 2007, alegando infracción de derechos de autor. Sin embargo, Fox y Padres de Familia la ganaron en 2009. El episodio permaneció sin transmitirse en Fox durante 4 años después de su producción inicial. Finalmente hizo su debut en televisión en el bloque Adult Swim de Cartoon Network el 9 de noviembre de 2003. Fox transmitió el episodio por primera vez el 10 de diciembre de 2004 y desde entonces ha seguido en circulación. Las aventuras de Mark Twain. En 1985 se estrenó en toda América una película animada en stop motion llamada Las aventuras de Mark Twain. La película sigue a Mark Twain y a 3 de sus personajes ficticios, Tom Sawyer, Huck Finn y Becky Thatcher, mientras emprenden un viaje fantástico a bordo de una aeronave para encontrarse con el cometa Halley. El estilo único de Claymation y la narrativa ambiciosa de la película la diferencian de otras animaciones de su época, combinando varias historias y temas de las obras de Twain para crear un relato que explora la vida del autor, su filosofía y sus creaciones literarias. Pero una sección particularmente perturbadora hizo que nunca se transmitiera en televisión. Esta escena, basada en el cuento de Twain, El extraño misterio, presenta a un personaje llamado Satanás, quien crea y luego destruye una civilización en miniatura. What's your name? Satan. La escena incluye imágenes inquietantes y temas que se consideraron inapropiados para niños, que se percibían como la audiencia objetivo. La película fue inicialmente probada con adolescentes y estudiantes universitarios a quienes les encantó lo que vieron, pero el estudio no quiso estrenarla para ellos. Los visuales únicos los convencieron de que los niños responderían mucho mejor a pesar de los temas complejos y el contenido oscuro. Por eso la película recibió una clasificación G y se comercializó para la audiencia que terminó traumatizada. No es sorpresa que la película haya tenido problemas en taquilla, recaudando solo $849,915 contra un presupuesto de $1,5 millones. El lanzamiento limitado en cines y la posterior prohibición en televisión han contribuido a que se convierta en un clásico de culto y una fuente de trauma para muchos niños desprevenidos. La cocina Casanova. Durante los años 90, Cartoon Network permitió que animadores emergentes produjeran cortos animados para ser transmitidos dentro de su serie Qué historia tan maravillosa el show, la cual terminó lanzando grandes éxitos para la cadena como El laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, Coraje el perro cobarde, Vaca y Pollito, Joe el buitre y Las chicas superpoderosas. Pero uno de los cortos más destacados fue La cocina Casanova, un cortometraje animado dirigido por John McIntyre. La trama gira en torno a Casanova, un cocinero novato que intenta preparar una cena impresionante para su cita Doris. Sin embargo, las cosas se complican cuando el viento le voltea las páginas del libro de cocina, provocando una mezcla caótica de ingredientes. A lo largo del corto, Casanova descuida a su perro Pudge mientras se concentra en la preparación de la cena. El estilo de animación y los personajes fueron elogiados por su originalidad y algunos espectadores encontraron el corto muy divertido. Sin embargo, pronto se volvió controversial y eventualmente fue prohibido en Cartoon Network.
La razón fue una sola escena en la que el protagonista accidentalmente se corta un dedo mientras cocina. Este contenido gráfico fue considerado demasiado aterrador y violento para la audiencia infantil del programa, y no iba a ser el tipo de contenido que recibirían shows como El Laboratorio de Dexter o Johnny Bravo. A pesar de su prohibición, la cocina Casanova ha ganado cierta notoriedad entre los fanáticos de la animación. Algunos espectadores la recuerdan vívidamente por su estilo de animación único y la naturaleza casi psicótica de sus personajes. Vale la pena mencionar que aunque formó parte de la serie Qué historia tan maravillosa, el show fue producido por Cartoon Network Studios en lugar de Hanna-Barbera, que creó muchos de los otros cortos de la serie. Por eso es definitivamente más único que los que terminaron teniendo sus propios programas. Hora de Azúcar. El episodio de los viajes de Bustelo, Hora de Azúcar, se emitió el 2 de febrero de 2005, pero se convirtió en un episodio inesperadamente controversial para PBS, todo por su representación de una pareja del mismo sexo. En el episodio, Bustelo visita Hinesburg, Vermont, durante la temporada de extracción de jarabe de arce para aprender sobre el proceso y otros aspectos de la vida rural. Pasa tiempo con una familia que incluye a 2 madres, Karen Pike y Gillian Piper, y sus 3 hijos. El episodio presenta a la familia como parte de la comunidad en general, sin enfocarse en su orientación sexual. Simplemente existen. Pero cuando el público se enteró de que se mostraba una pareja lésbica, se desató el escándalo. La entonces secretaria de Educación de Estados Unidos, Margaret Spellings, criticó a PBS por usar fondos federales para producir un episodio que mostraba una pareja del mismo sexo, alegando que el contenido era inapropiado para un programa infantil financiado con dinero público y que podría lavarles el cerebro a los niños. Solicitó que PBS devolviera el dinero usado para la producción si el episodio se emitía, y reafirmó su creencia de que muchos padres no querrían que sus hijos estuvieran expuestos a este tipo de familia atípica. Como respuesta, PBS decidió no distribuir el episodio, prohibiéndolo de manera efectiva en la transmisión nacional. Sin embargo, algunas estaciones locales eligieron emitirlo por su cuenta, incluyendo Vermont Public Television, que defendió el episodio como un reflejo de la diversidad real y un detalle inofensivo. A pesar de su lanzamiento limitado, este episodio sigue siendo un momento significativo en la historia de la televisión infantil, por su temprana representación de una familia LGBTQ+ en un contexto educativo. Hoy en día el episodio es considerado parte de los medios perdidos, aunque ha sido preservado por fans y archivistas. El Mago. En el cortometraje de Looney Tunes de 1962 titulado El Mago, el Pato Lucas es un polizón en un barco comandado por un capitán regordete, de estilo similar al capitán Blake. El capitán le ordena a su primer oficial, un lord llamado señor Tristán, que busque a cualquier polizón y que prepare una cuerda para ahorcarlo. Cuando descubren a Lucas, lo condenan a la horca, pero él ofrece entretener al capitán con trucos de magia para salvar su vida. Keep us amused with his magic, I will spare him. Esa premisa generó polémica de inmediato cuando se lanzó. El tratamiento ligero del ahorcamiento y la pena capital fue considerado demasiado maduro y violento para una caricatura infantil. A lo largo del corto se muestra a Lucas con una soga alrededor del cuello, lo cual claramente fue visto como inapropiado y potencialmente traumático para los niños. La imagen repetida de un personaje al borde de ser ahorcado fue considerada demasiado gráfica para los estándares de transmisión. Además, hay una escena donde el señor Tristán encierra a Lucas en un baúl durante un acto de escapismo, saboteando su intento de evitar la horca. Padres y autoridades televisivas consideraron que esa escena podía ser peligrosa si los niños intentaban imitarla en casa, y el final del corto tampoco ayudó. El capitán aparece en un barril en el mar llevando a Lucas con una cuerda al cuello como si fuera una correa, que también fue considerado demasiado violento e inapropiado para niños. En conjunto, el contenido fue tan problemático que fue totalmente prohibido en las transmisiones televisivas debido a sus temas oscuros y su contenido potencialmente perturbador. Hoy en día suele considerarse uno de los cortos más flojos del Pato Lucas, por lo que el contenido controversial quizás no fue la única razón por la que fue vetado. Vida de perro. El episodio de Ren y Stimpy titulado Vida Perro es uno de los más controversiales de la serie, conocida por su humor oscuro y contenido perturbador, que eventualmente llevó a su prohibición. La historia sigue a Ren y Stimpy, quienes son salvados de la eutanasia en una perrera por una anciana excéntrica y adinerada que los adopta. Sin embargo, su nueva vida pronto se convierte en una pesadilla cuando descubren que su dueña tiene una obsesión con la taxidermia, habiendo conservado a sus mascotas anteriores como estatuas de aspecto realista. Ambos sufren una serie de experiencias humillantes y violentas bajo su cuidado.
son maltratados tanto por la mujer como por su mayordomo, el señor Hao, incluyendo golpizas y ser forzados a comer comida para perros hecha de piedras. El tono sombrío del episodio empeora cuando se los obliga a dormir en un patio que también funciona como cementerio de mascotas. Todo esto ya era suficiente, pero el clímax del episodio es especialmente inquietante. Tras intentar escapar, Ren y Stimpy regresan para descubrir que su dueña ha muerto por envenenamiento con plomo. Se da a entender que fue causado por el mayordomo. Él hereda su fortuna mientras que Ren y Stimpy son sacrificados, liofilizados y convertidos en estatuas para unirse a la colección de mascotas preservadas en la residencia. Obviamente el episodio fue prohibido por su representación gráfica de maltrato animal, su humor oscuro relacionado con la muerte y la taxidermia y los temas perturbadores que eran completamente inadecuados para un programa infantil. Tanto críticos como espectadores consideraron que el contenido era excesivamente sombrío e inapropiado para la audiencia joven de Nickelodeon. Aunque Ren y Stimpy solía empujar los límites con su humor surrealista y provocador, este episodio cruzó una línea considerada demasiado mórbida incluso para los estándares controversiales del programa. Nivel 5. Vuelo como una pluma. Vuelo como una pluma se emitió en 1996 como parte de la segunda temporada de La Máscara, la serie animada. La trama del episodio gira en torno a que la máscara pierde su pluma blanca de la suerte justo horas antes de un concurso de karaoke sueco en el Club Cocobongo. De repente se lanza en una frenética búsqueda por toda la ciudad para recuperar su preciado objeto. Sin embargo, ABC Family, ahora conocido como Freeform, se negó a emitir este episodio. De hecho, múltiples cadenas lo rechazaron debido a una secuencia específica que involucraba a un personaje llamado Cookie Baboom. Este personaje, descrito como la exnovia del alcalde y una bailarina exótica, aparece en una escena que fue considerada demasiado subida de tono para la imagen familiar del canal, especialmente cuando abre su gabardina para revelar su pecho lleno de dinamita. El personaje estaba en estado suicida porque alguien la había dejado y ahora quería vengarse. Vale la pena mencionar que si bien Vuelo como una pluma fue prohibido en algunas cadenas, todavía está disponible en ciertas plataformas de streaming. Pero cualquier esperanza de volver a ver el episodio en televisión es baja o prácticamente nula. Shake Like Me. Como muchos programas de Adult Swim, Aqua Teen Hunger Force no es ajeno a la controversia. Pero el episodio Shake Like Me, que se emitió en 2009 como parte de la sexta temporada del show, fue especialmente polémico. La trama gira en torno a Master Shake, uno de los personajes principales, que es mordido por un hombre negro radioactivo, y posteriormente se transforma en una caricatura estereotipada de una persona de color. En el episodio, Shake experimenta cambios físicos y de comportamiento tras ser mordido. Intenta revertir estos cambios realizando actividades estereotípicamente asociadas con la cultura blanca, como beber leche, ver hockey y exprimir aguacates orgánicos. El episodio también incluye interacciones con otros personajes, incluyendo un discurso de Bugsy Brown sobre la incapacidad de Shake para volver a ser blanco. You just sold out to the man. Cracker be playing you and you smiling like the fool. El título del episodio hace referencia al libro Black Like Me de John Howard Griffin, publicado en 1961, en el que el autor blanco oscureció su piel para experimentar la vida como hombre negro en el sur de Estados Unidos durante la segregación. Pero por supuesto el episodio de Aqua Teen Hunger Force lleva este concepto al extremo absurdo, utilizando estereotipos raciales con fines humorísticos. El problema fue que la sátira resultó demasiado controversial. Adult Swim, la cadena que originalmente transmitió el programa, ha eliminado Shake Like Me de su biblioteca de streaming. Según un representante del canal, el episodio ha sido retirado permanentemente debido a sensibilidades culturales, sin planes de que vuelva a estar disponible en plataformas digitales. El vaquero del turbante. El 17 de marzo de 2013, Padre de Familia emitió un nuevo episodio titulado El vaquero de turbante. El episodio ya estaba destinado a ser controversial, pero terminó adquiriendo una dimensión completamente diferente tras su emisión, debido a una coincidencia trágica y desafortunada. La trama gira en torno a Peter Griffin, quien se hace amigo de un hombre musulmán llamado Mahmoud después de un accidente de paracaidismo. Peter se interesa por el Islam y se convierte, pero luego descubre que Mahmoud está involucrado en un plan terrorista para volar el puente de Quahog. I told you, look at him. He's the perfect man to help us blow up the Quahog Bridge. Inmediatamente el episodio recibió críticas por su representación de los musulmanes y el uso de estereotipos.
Las reseñas señalaron que el episodio mostraba una visión simplista y peligrosa del Islam, retratando a todos los musulmanes como posibles terroristas. Esta representación fue vista como especialmente problemática dada la sensibilidad en torno a cómo se retrata a los musulmanes en los medios occidentales tras los atentados del 11 de septiembre. Pero esa no fue la razón por la que el episodio fue prohibido. La razón principal fue una escena de corte en la que se muestra a Peter ganando el maratón de Boston al atropellar a un grupo de corredores con su auto. Menos de un mes después, el 15 de abril de 2013, ocurrió el atentado en el maratón de Boston, una tragedia devastadora que cobró muchas vidas. De inmediato, Internet comenzó a vincularlo con Padre de Familia. Esa escena fue editada y circuló en línea, afirmando falsamente que el programa había predicho el trágico evento. Fox eliminó de inmediato el vaquero del turbante de Fox.com y Hulu, y Seth MacFarlane emitió un comunicado negando que el episodio tuviera alguna relación con la tragedia. La cadena también declaró que no tenía planes inmediatos de volver a transmitir el episodio. Pero la controversia no desapareció. El teórico de la conspiración Alex Jones siguió difundiendo las escenas editadas del episodio para hacer creer que el programa había predicho el ataque, lo que complicó aún más la situación y atrajo mucha atención no deseada. El episodio estuvo fuera de circulación durante varios años, pero desde entonces ha sido reincorporado a algunas plataformas de streaming. Sin embargo, sigue siendo considerado como uno de los episodios más polémicos de Padre de Familia. Nivel 6. Papá está loco. El 19 de septiembre de 1991, los Simpsons regresaron para su tercera temporada con la mayor estrella invitada que habían tenido hasta este momento. Papá está loco sigue a Homero Simpson, quien es enviado a un hospital psiquiátrico poco después de un malentendido que lo lleva a usar una camisa rosa en el trabajo. Allí conoce a un hombre blanco grande que dice ser Michael Jackson. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Como Homero no está familiarizado con la apariencia real de Jackson en ese momento, le cree y lo invita a quedarse con su familia. Michael Jackson de hecho prestó su voz para el personaje de Leon Kompowski, el hombre que decía ser él, pero debido a obligaciones contractuales por parte del artista, fue acreditado con el seudónimo de John J. Smith. Y como una broma confusa para sus hermanos, Jackson solo dio la voz hablada de Leon, mientras que las partes cantadas fueron realizadas por Kip Lennon, un imitador. Cuando se emitió el episodio fue muy bien recibido y se convirtió inmediatamente en uno de los más famosos y populares del show. Cuando Michael Jackson falleció en 2009, el episodio se retransmitió como homenaje. Pero en 2019 el estatus del episodio cambió drásticamente. El lanzamiento del documental Living Neverland atrajo nuevamente la atención sobre las acusaciones de conducta inapropiada del artista con menores. De repente, Michael Jackson ya no era alguien con quien nadie quisiera estar relacionado, incluidos los Simpsons. El episodio fue retirado de circulación de inmediato, una decisión tomada por los productores ejecutivos de la serie James L. Brooks, Matt Groening y Al Jean. Brooks dijo en ese momento que eliminar el episodio claramente era la única opción después de ver el documental y su contenido desgarrador. Lo describió como un episodio valioso, pero subrayó la necesidad de mostrar compasión hacia las presuntas víctimas de Jackson. Pero no solo fue retirado del aire, fue eliminado de todas partes. Desapareció de todas las plataformas de streaming, incluida Disney Plus, y de futuras ediciones en DVD, así como la sindicación televisiva, haciéndolo efectivamente prohibido para su distribución en cualquier lado. La decisión generó un gran debate sobre si fue una decisión exagerada, si se debía preservar el arte o si fue la decisión correcta. El episodio sigue siendo uno de los mejores de la historia de Los Simpson, aunque hoy en día es casi imposible de encontrar. Problemas con el transporte. Problemas con el transporte es el episodio número 46 de las aventuras de Sonic, emitido el 8 de noviembre de 1993. La trama gira en torno al Dr. Robotnik, quien amenaza con bombardear 3 centros de transporte esenciales en Mobius, un aeropuerto, un faro y una estación de trenes. Attention, Mobius! I, the deliciously diabolical Dr. Robotnik, have successfully planted ultra-powerful fusion bombs in each of Mobius's most important land, sea, and air complexes. Sonic debe correr contra el tiempo para quitar las bombas de los 3 lugares. Pero el episodio no ha sido prohibido solo una vez, sino varias veces debido a su contenido y a momentos verdaderamente desafortunados.
Inicialmente, el episodio estuvo al aire durante aproximadamente 1 año y medio, pero tras el atentado de la ciudad de Oklahoma en 1995, fue retirado de circulación. Con el paso del tiempo y al disminuir el impacto del incidente en la memoria colectiva, Toon Disney decidió reincorporar el episodio a su programación. Pero eso tampoco duró mucho. Después de unos 3 años al aire en Toon Disney, Problemas con el transporte fue retirado nuevamente en 2001 tras otra tragedia mortal. Los temas de bombardeo en centros de transporte público fueron considerados demasiado sensibles debido a los acontecimientos del mundo real que estaban ocurriendo en ese momento. Desde los atentados de septiembre de 2001, el episodio nunca ha sido retransmitido, pero está ampliamente disponible en línea y suele publicarse en YouTube en su versión original sin cortes. Los 11 censurados. En 1969, United Artists tomó la decisión sin precedentes de prohibir 11 cortometrajes de Looney Tunes en la sindicación debido a su contenido ofensivo. Estos dibujos animados, conocidos como los 11 censurados, fueron producidos entre 1931 y 1944 y no han sido emitidos oficialmente en televisión desde su prohibición, ya que fueron considerados demasiado ofensivos para el público contemporáneo debido a sus rasgos exagerados, tonos racistas y referencias anticuadas. Por ejemplo, Alto ahí Conejo presenta a un personaje afroamericano, una especie de proto-Elmer gruñón, con ropa enorme, movimientos torpes y un habla entrecortada. Los nervios de la jungla y la isla de Pingo Pongo muestran a nativos isleños como caníbales estereotipados. Estos estereotipos y exageraciones resultaron ser demasiado para las audiencias actuales. La prohibición de estos cortos ha sido mantenida por los sucesivos propietarios del catálogo de Looney Tunes Merry Melodies anterior a agosto de 1948. En 2010, Warner Brothers y Turner Classic Movies organizaron una proyección de 8 de los 11 censurados en el Turner Classic Film Festival para un grupo selecto de espectadores, marcando la primera vez que Warner Brothers los exhibía en cines desde su prohibición. A pesar de algunos intentos por relanzarlos, la sensibilidad cultural ha impedido cualquier avance. En 2010, Warner Brothers anunció planes para lanzar todos los cortos sin censura en DVD a través del programa Warner Archives, pero este lanzamiento fue cancelado en 2018 debido a los cambios en la sensibilidad cultural y a la reacción negativa del público. Los 11 censurados reflejan una época en la que los estereotipos raciales eran comunes en el entretenimiento popular, y es poco probable que alguna vez se vuelvan a lanzar públicamente. Nivel 7. A la conquista del oeste. En 1992, Ren y Stimpy emitió el episodio A la conquista del oeste, un episodio altamente controvertido que presenta a Ren y Stimpy en un entorno del lejano oeste donde se encuentran con 2 alguaciles obsesionados con colgar gente. La trama gira en torno al entusiasmo de estos alguaciles por las orcas, las cuales tratan como si fueran un deporte. De hecho, admiten haber colgado a casi todos los habitantes del pueblo como si fuera un gran logro. Cuando Ren y Stimpy llegan, inmediatamente captan la atención de estos fanáticos del linchamiento. Al final del episodio se presenta un número musical protagonizado por un hombre que toca el banjo, mientras está colgado. Aunque claramente se plantea como una broma, esta representación de las ejecuciones por orca como una actividad cómica generó serias preocupaciones entre espectadores y críticos. En el Reino Unido, la British Board of Film Classification prohibió por completo el episodio, afirmando que el tema de las orcas se trata de forma humorística. Consideraron que Ren y Stimpy estaba dirigido a un público infantil y mostrar la pena de muerte de manera ligera enviaría un mensaje inapropiado a una audiencia tan influenciable. Pero como hemos visto incluso en este video, la controversia en torno a este episodio es solo una pequeña parte de un patrón mucho más amplio de censura y disputas por el contenido que persiguieron a Ren y Stimpy durante toda su emisión. Muchos episodios fueron editados o directamente prohibidos por su violencia, insinuaciones sexuales y referencia al alcohol, la religión o la política. Y todo comenzó con un solo hombre. John Kricfalusi, el creador de Ren y Stimpy, era conocido por llevar los límites al extremo y a menudo chocaba con Nickelodeon por el contenido del programa. Pero detrás de cámaras, John también estaba involucrado en conductas altamente inapropiadas. En 2018, 2 ex empleadas de Spunkook acusaron a Kricfalusi de acoso sexual y de haberlas manipulado cuando eran menores de edad. Estas acusaciones, junto con otros testimonios creíbles sobre comportamiento indebido en el entorno laboral, llevaron al retiro definitivo de Kricfalusi de la industria de la animación. Soldado eléctrico Porygon.
Deno Senshi Porygon, también conocido como Soldado Eléctrico Porygon o Soldado Informático Porygon, es el episodio 38 de la primera temporada del anime Pokémon. Hasta el día de hoy, este episodio solo se emitió una vez en Japón, el 16 de diciembre de 1997, y posteriormente fue prohibido a nivel mundial debido a un incidente muy controvertido. La trama gira en torno a Ash, Misty y Brock, quienes ingresan a un sistema informático para reparar un transmisor de Pokébolas que está fallando. Dentro del sistema se encuentran con el equipo Rocket y comienza una batalla. Durante el enfrentamiento, Pikachu utiliza su ataque Impact Trueno para contrarrestar un programa antivirus, lo que provoca una explosión representada con luces intermitentes rojas y azules. Aproximadamente 20 minutos después de iniciado el episodio, a las 6:51 p.m. hora japonesa, se emitió la escena con las luces intermitentes. La secuencia duró solo unos 6 segundos e incluía efectos de estroboscopio brillantes que parpadeaban a una frecuencia de aproximadamente 12 Hz. Ese breve momento fue suficiente para causar todo el daño. Poco después de la emisión, cientos de espectadores, principalmente niños, comenzaron a presentar diversos síntomas, como convulsiones, visión borrosa, dolores de cabeza, mareos y náusea. Se informó que entre 600 y 700 niños fueron afectados directamente por el episodio, y algunos necesitaron ser hospitalizados. El incidente, apodado Pokémon Shock en Japón, generó una gran preocupación y una enorme atención mediática sobre cómo había podido ocurrir algo así. More than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. TV Tokyo emitió una disculpa al día siguiente y suspendió de inmediato la transmisión del anime Pokémon. El gobierno japonés abrió una investigación y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social convocó reuniones de emergencia para recabar información y consultar a expertos. Pokémon entró en una pausa de 4 meses después del incidente. Cuando regresó, se implementaron cambios importantes para prevenir que algo similar volviera a suceder. Entre ellos, se redujo la frecuencia e intensidad de las luces parpadeantes en las animaciones de toda la industria. Hasta el día de hoy, el episodio jamás volvió a emitirse en Japón ni en ningún otro país. Shoujo Tsubaki. Shoujo Tsubaki, también conocida como Midori, es una película de anime de 1992 dirigida por Hiroshi Harada. Basada en el circo del señor Arashi de Suehiro Maruo, la película narra la historia de Midori, una joven que se une a un circo tras la muerte de su madre. La trama de la película es extremadamente oscura y perturbadora. Ambientada en el Japón de la década de los 20, sigue a Midori, una niña de 12 años que se convierte en parte de una compañía circense ambulante de fenómenos. Los miembros del circo someten a Midori a abusos físicos, psicológicos y sexuales severos y repetidos. La película no oculta nada. Hay escenas gráficas que muestran violencia tanto contra Midori como contra animales, así como una perturbadora relación entre ella y un mago enano adulto llamado Masamitsu. Tan pronto como se estrenó, Shoujo Tsubaki ganó notoriedad por su contenido extremo y ha sido prohibido en numerosos países, incluido Japón. Las razones principales para su prohibición incluyen representaciones gráficas de abuso infantil y agresión sexual, violencia extrema y gore, crueldad hacia los animales y temas psicológicos perturbadores que no se suavizan en ningún momento. Hiroshi Harada deseaba hacer esta película desde hacía años. Sin embargo, debido a lo controvertido del proyecto, le resultó casi imposible conseguir financiamiento o apoyo. Terminó usando sus propios ahorros para financiarla y dibujó él mismo cada cuadro de la película, un proceso que le tomó varios años. Pero a pesar de su estatus prohibido, Shoujo Tsubaki ha desarrollado una base de seguidores de culto. Algunos espectadores y críticos argumentan que la película intenta abordar seriamente temas de abuso y trauma, mientras que otros la consideran una obra puramente explotadora diseñada únicamente para causar impacto. Su contenido extremo y la limitada disponibilidad han contribuido a su reputación como uno de los animes más controversiales y perturbadores jamás hechos, y algo que solo unos pocos pueden soportar. Hoy en día, la prohibición de Shoujo Tsubaki se extiende más allá de Japón, y muchos países la consideran inadecuada para el público. La película sigue siendo prácticamente inaccesible por medios oficiales, aunque quienes desean verla aún encuentran formas de conseguirla.